Y por qué este tipo de personas, está en la calle y son peligrosas para ellos mismos, pero también pueden cometer estos casos. Por eso vamos a hablar con Ezequiel Mercurio, que es psiquiatra forense, que es secretario de la Academia de Ciencias Forenses de la República Argentina y trabaja en la Defensoría General de la Nación como jefe del Departamento de Psiquiatría del Cuerpo de Peritos. Calidad en entrevista, por eso lo convocamos a esta sala de situación. Doctor Ezequiel Mercurio, muy buenas tardes. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, bien. Yo te presentaba de esta manera, permitime tutearte porque la verdad es que, nos diste el ok para la nota, estamos muy agradecidos por eso. Y de esta manera, para que dejar en claro que todo lo que nosotros, los periodistas, la gente en general opinó en la semana, obviamente no sabemos absolutamente nada y los especialistas son ustedes. En este caso, desde la psiquiatría, nosotros queremos entender cómo se pudo o se podría haber evitado este caso, si realmente se podría haber evitado, ¿no? Mira, en principio, como siempre, para hacer una opinión sobre los casos hay que ser extremadamente prudente, digamos. Yo no estoy en condiciones de opinar directamente del caso porque me faltan datos y sería muy arriesgado de mi parte Claro, de la causa una, en sí, una sí. respuesta sobre esta. Pero de manera general, escuchando un poco la introducción, creo que es importante, lo primero señalar, es que las personas con padecimientos mentales tienen más probabilidad de ser víctimas que de actuar de manera proactiva en un suceso de violencia extrema como el que vimos. Claro. O sea, esto que vimos nosotros, este hecho tan lamentable que terminó con la vida de dos personas, en definitiva, ahí como vos bien decías, hay dos víctimas, una el policía y la otra este señor que tenía un padecimiento mental, que los dos terminan falleciendo. Bueno, estos sucesos que vimos son extremadamente poco frecuentes y en definitiva presentan seguro un desafío para la sociedad, ¿no? Digamos, cómo lidiar con situaciones poco frecuentes pero de extrema gravedad y cómo intervenir en esto, ¿no? Y en definitiva creo que uno de los puntos centrales es que cuando hablamos de estas situaciones, en definitiva lo que un poco te preguntaba vos también, si es posible prevenir, que es que cuando hablamos de evaluaciones de riesgo de violencia, que sería la denominación más adecuada, más actualizada y más respetuosa, ¿no? Para Claro. olvidarnos del viejo concepto de peligrosidad, tenemos que pensar de que esta es una amenaza, ¿no? Digamos, hablamos de riesgo cuando hay una amenaza o un peligro que no se conoce de forma completa y que se puede pronosticar pero con cierto grado de incertidumbre, es decir, que aún en el mejor de los contextos y con la mejor de las evaluaciones, esto no es una disciplina y una ciencia exacta, o sea, no podemos predecir las conductas humanas con certeza, y esto es un poco también con lo que nos toca lidiar a veces socialmente, que es un poco la incertidumbre, ¿no? Pero Claro. para dejar en claro, estos eventos son extraordinarios, poco frecuentes, y lo más probable es que las personas con un padecimiento, con una discapacidad psicosocial, sean más probablemente víctimas que victimarios activos de situaciones de violencia extrema. Ahora, por un lado está el desempeño de la policía, una de las víctimas es el policía federal, pero también había otros policías de la ciudad. Después en la semana vimos alguna que otra cruce o discusión entre Frederick e incluso el Ministerio de Seguridad de Ciudad, porque dicen que los policías de ciudad, en este caso, no quisieron intervenir y que tenían miedo. Bueno, cruces entre ellos, primero político y después policial, que a nosotros nos abre el debate de si la policía está entrenada. Eso es otro tema. Ahora, lo último que ocurrió con esta causa fue el allanamiento que le hicieron al último médico psiquiatra que atendía a quien terminó matando al policía. Y bueno, secuestraron elementos, documentación, todo lo que ya sabemos. Esto también veo que es un momento delicado para este profesional y volvemos al tema de la supuesta responsabilidad que él pudo haber tenido esto va entre comillas, entre comillas porque es también lo que cree la gente, en dejar a este hombre libre en la calle, cuando no es así, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la justicia ahora le cae al profesional, incluso en su consultorio hicieron el allanamiento. Sí, de vuelta, para no quedarnos con el caso concreto, porque por lo menos a mí me faltarían datos específicos para poder opinar, pero para pensar un poco lo que se habló en la semana sobre lo que es la legislación en salud mental actual vigente, digamos, hoy los profesionales de salud mental tienen las herramientas adecuadas para internar de manera involuntaria a aquellos pacientes que presentan riesgo para sí o para terceros. O
O sea, la legislación que la Argentina tiene hoy es una legislación que es muy avanzada, digamos, y que da la posibilidad y la herramienta de internar en condiciones involuntarias cuando se presenta esta situación de riesgo para sí o para terceros, y además le brinda a los pacientes que están internados una serie de garantías, una serie de salvaguardas, que son que esta internación involuntaria esté controlada por un juez, que tenga el acceso a una defensa, ¿sí?, que lo represente a esta persona internada en contra de su voluntad, y después un órgano de revisión. ¿Por qué digo esto? Esto es muy importante, porque ya no dejó de ser parte solamente de la legislación específica, sino que hoy está también, a partir del 2015, puesto en nuestro Código Civil. Claro. Y solo para darte una cifra que por ahí puede mostrar la magnitud de las intervenciones que se ven en la práctica, los abogados que defienden a personas que están internadas en contra de su voluntad, en el último año intervinieron, esto surge del informe de la Defensoría General de la Nación del año pasado, intervinieron en casi 4.000 casos y brindaron asistencia en aproximadamente 3.000 internaciones involuntarias. Es decir que hoy, y hace ya desde la ley que se sancionó en el 2010, las internaciones involuntarias son una realidad de la Ciudad de Buenos Aires y del país, con garantías, por supuesto, que las nombré recién, pero son una realidad posible. Por supuesto que esto ofrece tensiones, discusiones en el campo de la salud mental, en la práctica, no tengo dudas, pero la herramienta que hoy cuentan los profesionales en cuanto a la legislación es adecuada y brinda respuestas. Por supuesto que es perfectible, que requiere probablemente por ahí una discusión y una participación para revisar, digamos, qué se podría modificar, cómo se podría enriquecer, sin dudas, pero pensando hacia adelante, ¿no? Con lo cual, con lo que estás diciendo, en realidad, porque también había un mito y una mentira dando vueltas, o la gente está confundida, que esto no es así de que, no, el enfermo decide si tiene que internarse o no. No, ahí está. Si el psiquiatra ve que están las condiciones dadas y es una persona que está en riesgo, la puede internar tranquilamente con el aval de la justicia. No es que la puede, la debe internar. Claro. Y esa es su responsabilidad profesional. Y no solamente el psiquiatra, sino también el psicólogo. Las internaciones por motivo de salud mental no son patrimonio exclusivo de la psiquiatría, sino forman parte de un equipo interdisciplinario en la que actúan proactivamente también los psicólogos. ¿Y en qué caso, doctor, el paciente puede decidir, me interno o no me interno? Cuando esté en condiciones, digamos, de brindar su consentimiento informado, ¿no? Claro. Digamos, o sea que hoy la legislación prevé estas dos internaciones. Voluntaria, cuando el paciente esté en condiciones, tenga la competencia suficiente, comprenda qué es lo que le está sucediendo y pueda brindar ese consentimiento, y ahí sería internación voluntaria. Pero cuando no pueda dar ese consentimiento libre e informado, o cuando esté en riesgo para sí o para terceros, se va a requerir una internación involuntaria con las salvaguardas que nombré recién. Abogado, juez, órgano de revisión. O sea, sí. Yo sé que hay, por ejemplo, hay divisiones especiales que están encargadas de, bueno, así lo llaman ellos, desde la policía, la reducción de dementes, u otro tipo de personas. Ya estamos hablando de personas que tienen como rehenes a sus víctimas y demás, ¿no? Por ejemplo, en la Policía Federal existe el Grupo Especial 1. Entre tantas cosas, especializado, por lo menos tienen algunos entrenamientos para este tipo de casos. Ahora, en el fondo, en general, ¿hay una buena articulación, interacción entre las fuerzas de seguridad y la cuestión de salud, los médicos que trabajan con la salud mental, con los psiquiatras y demás? ¿Hay algo articulado para que se trabaje de la mano y en este tipo de eventos llegue un médico psiquiatra al lugar de los hechos, más allá de que en este caso en particular se dio todo en segundos, ¿no? Sí, en este caso en particular se dio todo en segundos, y ahí lo que uno de los elementos también para analizar era uno de los que vos ponías, ¿no? Digamos, qué formación reciben, qué entrenamiento reciben las fuerzas de seguridad para trabajar y preservar la integridad personal de la gente de policía, de las personas que estén por ahí y de la persona con un padecimiento mental, qué entrenamiento y cómo lo reciben. Por supuesto que hay, digamos, seguro que hay mucho para trabajar intensamente, en entrenamiento, en capacitación, pero bueno, hasta donde yo por lo menos pude encontrar, pero no sé si existió una modificación o una reactualización de este protocolo, esto a partir del año 2013
existieron unas pautas concretas de intervención de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad buscando o pensando en este tipo de situaciones donde hay lineamientos específicos. Ahora, estos lineamientos sirven por sí solos y en principio son muy importantes, pero deben ser dotados de capacitación permanente, entrenamiento, etcétera, ¿no? Digamos, porque lo que vos señalabas, tener un cuerpo especial para algo que se puede desencadenar en segundos puede resultar ineficaz, con lo cual lo importante es que todas las fuerzas de seguridad que trabajan, que estén en la calle, tengan el suficiente entrenamiento, digamos, y formación para poder lidiar con estas situaciones poco frecuentes, pero que pueden ser muy extremas, siempre con el objetivo de preservar la seguridad individual, personal, del personal policial, del paciente y de las personas que están pasando por ahí, ¿no? Claro, digamos. Por último, doctor, volviendo al caso puntual, bueno, ahora el allanamiento, la justicia está tratando de analizar un poco qué tipo y grado de responsabilidad tiene este profesional. ¿Esto qué sería? ¿Un juicio por responsabilidad profesional? O sea, ¿qué consecuencias le caberían en el caso de que tuviera responsabilidad este profesional? No lo sé, digamos, por eso creo que ahí yo soy prudente o intento serlo, en que faltan datos para ver, digamos, hacia dónde se buscaría, qué se buscaría con esta investigación personal sobre el profesional. Lo que creo que es muy importante señalar, digamos, para también de vuelta hablar un poco de conceptos más actuales, saliendo de la peligrosidad y pasando a la concepción de riesgos, que estos son fenómenos dinámicos, digamos. No podemos pensar que esto es algo del mundo de lo observable materialmente, de lo físico, digamos, ¿no? Esta evaluación de riesgos que requiere una evaluación individual y también hacer una proyección sobre escenarios futuros. Y esto específicamente es necesariamente dinámico, digamos, no es una condición inherente al sujeto que hace que se va a comportar así o asá en todas las situaciones de la vida. Y esto lo que implica es trabajar con niveles de incertidumbre que intenta, digamos, acercar a esos escenarios futuros posibles y que debe gestionar en base a esa evaluación de riesgo, pero en definitiva estamos intentando proyectar diversos escenarios que no siempre son, que nos van a brindar una certeza, ¿no? Claro. El concepto de dinamismo es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Lo difícil que es predecir el futuro en definitiva, ¿no? De alguna manera. Sí, más en estos casos. Doctor Ezequiel Mercurio, muchísimas gracias por esta conexión, por aclararnos un poco más un caso tan complejo, ¿no? Que por supuesto necesitamos más tiempo para seguir analizando, pero bueno, ya vamos aclarando un poco el panorama, aunque sea desde la cuestión de la psiquiatría, ¿eh? Gracias. No, por favor, Sebastián, un gusto. Muchas gracias. Bueno, recién entonces pasaba Ezequiel Mercurio, psiquiatra forense, habla con muchísima experiencia, es secretario de la Academia de Ciencias Forenses de la República Argentina y trabaja en la Defensoría General de la Nación, recién nos daba algunas estadísticas incluso, y se desempeña como jefe del Departamento de Psiquiatría del Cuerpo de Peritos. Decía de entrada la calidad de entrevista en cuanto a la calidad del entrevistado, ¿no? Después la entrevista la hacemos nosotros, pero de esto se trata Sala de Situación, tener las palabras con autoridad, las personas que trabajan todos los días con este tipo de casos. Pero él habló recién del dinamismo, ¿no? Esto va cambiando además constantemente y que son situaciones a veces impredecibles, y por eso también en un momento hasta abordamos el tema del entrenamiento que tiene la policía, ¿no? Más allá de la posible articulación y conexión que haya entre los médicos psiquiatras y los que están encargados de la salud mental en ciudad, en este caso donde fue el caso, con la cuestión de los médicos, bueno, y la policía, toda esa conexión, lo importante pasa también por el tipo de entrenamiento que pueden tener, en este caso, los agentes de la Policía Federal o de la ciudad para solucionar un tema que se les presenta, un incidente, en segundos nada más. Ese también va a ser un tema de discusión en los próximos días. Vamos a repasar un poco las redes sociales. El mail, por ejemplo, sala de situación radio@gmail.com. Nos pueden seguir enviando los correos electrónicos que en la semana siempre recibimos y empezamos a analizar para tratar el sábado a esta hora, hasta las 14. Facebook, Sala de Situación, obviamente. En Twitter, @sala, la letra D, situación, la D con mayúscula, Y Instagram también, que siempre vamos sumando, a semana a semana seguimos sumando seguidores. Lo importante es que no solo subimos las partes de las entrevistas, sino también los videos de casos, algunos espectaculares o casos que se van resolviendo durante la semana. Charlie, todo tuyo, y después volvemos con